Bueno, hablando un poquito de anatomía del ojo, a grosso modo, el ojo está dividido en segmentos. Está el segmento posterior, que es este de acá, y está el segmento anterior. El segmento anterior se subdivide en dos. Está la cámara posterior y la cámara anterior. Lo importante de acá para entender el glaucoma es que nosotros tenemos un líquido en todo el ojo llamado humor acuoso. Este líquido es producido en los procesos ciliares que se encuentran aquí y pasa a cámara anterior por medio de la pupila, pero este mismo líquido se tiene que filtrar nuevamente. Entonces aquí tenemos algo llamado malla trabecular y aquí el ángulo iridocorneal. Entonces, cuando hay una falla a este nivel, hay una obstrucción o algo no nos permite el flujo del humor acuoso, va a hacer que aumente la presión intraocular con el posterior daño del nervio óptico, empiezan a perderse las fibras nerviosas y luego ya empieza el desarrollo de la neuropatía glaucomatosa. Aquí tenemos lo que les hablaba del ángulo iridocorneal. Aquí está el iris y aquí está la malla trabecular, que es como una estructura que nos ayuda a filtrar el humor acuoso que pasa de aquí atrás hacia la cámara anterior. Entonces, aquí van a ver diferentes grados de resistencia al flujo. Cuando hay factores estructurales que no nos dejan pasar el flujo hacia adelante o en la malla trabecular, que es este filtro, se tapa o crea más resistencia, aquí empieza el aumento de la presión en el ojito y ya empieza el daño nervioso. Este es un video en donde vamos a ver el flujo del humor acuoso y cómo el aumento de la presión va a ir degenerando el nervio óptico y haciendo que se pierdan las fibras nerviosas. Ahí vemos lo que les explicaba, las estructuras del globo ocular y cómo se va filtrando el humor acuoso. Ahí está la malla trabecular, que es el filtro que nosotros tenemos para que pase ese humor acuoso. Aquí hay una resistencia, el flujo no puede pasar, regresa aquí a cámara anterior, por lo que empieza a aumentar la presión intraocular. Al aumentar esta presión, se va a generar un daño. Nosotros lo que vamos a ver en el fondo de ojo es el nervio, la cabeza del nervio óptico, donde va a ir perdiendo las fibras nerviosas. Y vamos a ver un nervio pálido. Okay. Y esto es más de lo que le decía la fisiopatología, ¿verdad? Cuando hay una obstrucción en este filtro que tenemos en el ojito, va a haber un aumento de esta presión porque se acumula aquí el humor acuoso y eso hace que nuestro nervio se dañe y posteriormente llegue a la ceguera el paciente. Hablando un poco sobre los tipos de glaucoma, tenemos una amplia clasificación. Les hablaré ahora de los más frecuentes, el ángulo de ángulo cerrado y ángulo abierto, que es según la amplitud del ángulo que previamente les enseñé. También puede ser según su origen, primario o secundario si es después de otras enfermedades que lo causen o en su momento de aparición, ¿verdad? Tenemos glaucoma al nacer, también se presentan glaucomas en la adolescencia y el que más frecuentemente evaluamos es el glaucoma en los adultos. Estos dos son los glaucomas de ángulo abierto y ángulo cerrado, los más frecuentes y los que vamos a ver más. Esto es solo para explicarles las estructuras. En un glaucoma de ángulo abierto vamos a tener la cámara anterior y la cámara posterior. Bien, y los ángulos van a estar abiertos como lo dice su nombre. Este puntito negro nos va a representar la malla trabecular, en donde vemos que está bien.
Sin embargo, diferentes procesos nos van a crear cierta resistencia al flujo con la posterior aumento de la presión intraocular y el daño al nervio. En cambio, en un glaucoma de ángulo cerrado, el 90% de los pacientes van a tener un bloqueo pupilar, en donde vamos a ver una pupila midriática, es decir, bien dilatada. El iris se abomba y esto nos va a hacer que el iris nos tape el ángulo y nos estreche la malla trabecular, lo que nos hace que aumente la presión intraocular y siempre se daña el nervio. Estos tipos de pacientes es muy frecuente que consulten por dolor en el ojo, hiperemia conjuntival, una pupila dilatada y la córnea se ve opaca. Bueno, esto es lo que les hablaba del glaucoma de ángulo estrecho. La malla trabecular va a estar cerrada, el ángulo va a estar estrecho, hay aumento de la presión intraocular y el posterior daño al nervio. Y la causa más frecuente es un bloqueo pupilar, en donde vamos a ver que el paciente llega con la pupila dilatada y reactiva. Y esto es para esquematizarles lo mismo que les decía. Cuando se dilata la pupila, el iris nos estrecha el ángulo y nos tapa el filtro donde pasa el humor acuoso, lo que nos hace que nos aumente la presión. Y un glaucoma de ángulo abierto, pues los ángulos van a estar bien, sin embargo, hay diferentes factores que nos van a hacer que la malla trabecular o puede estar obstruida por ciertos materiales que se desprenden o puede haber una resistencia aumentada del flujo propia de la malla trabecular, lo que nos hace que se eleve la presión y se dañe el nervio siempre. Y aquí vemos como las flechitas esquematizan que el flujo del humor acuoso rebota, no se filtra, y eso hace que se aumente la presión intraocular. Nosotros así evaluamos la malla trabecular y las distintas estructuras que se ven aquí esquematizadas. Pero lo importante es cómo va a llegar ese paciente con una crisis de glaucoma aguda. Cuando tienen una crisis de glaucoma, hay un aumento de la presión intraocular, lo que se va a traducir en un paciente que se presente con lagrimeo constante, que la lágrima se le sale y no se filtra, que le llamaríamos epífora. Va a llegar con un ojo rojo. El paciente se va a quejar de que al final del día se siente fatigada la vista. Algo muy importante que muchos pacientes lo presentan casi siempre es que ellos ven halos de colores alrededor de la luz o alrededor de los objetos. Además, se va a acompañar por el mismo incremento de la presión intraocular de dolor de ojos, que se irradia la ceja. También va a llegar con cefalea y la característica visión borrosa. Y a veces no solo la visión borrosa, sino viendo negro, dicen los pacientes. Entonces, los síntomas característicos: por aumento de la presión intraocular, el paciente va a llegar viendo borroso o viendo manchas negras, con una pérdida de los campos visuales y una atrofia del nervio óptico al hacer un fondo de ojo. Vamos a ver a un nervio pálido. Y lo importante, ¿cómo ve un paciente con glaucoma? Casi siempre se decía que es una visión en túnel, que es lo característico de ellos. Sin embargo, con los años se ha visto que el paciente puede llegar viendo así, normal, en sus estadios iniciales. Luego, no solamente es periférico el daño como en túnel, sino que puede presentar una mancha central que avanza a medida que la enfermedad progresa si no se tiene un tratamiento temprano, hasta llegar a ver así o nada, ¿verdad? Entonces, en el primer nivel de atención, lo que debemos hacer primero es tomar, si se tiene una cartilla de Snellen, que es esta, tomar una agudeza visual. Es algo una prueba que no tiene ningún costo y es sencilla de realizar
y nos ayuda a tener una prueba sensible para la integridad del sistema visual. En glaucoma nos ayuda a ver la progresión y el pronóstico del paciente, qué tan mal está el paciente, y nos ayuda a determinar la mejor agudeza visual posible que el paciente tiene en cada ojo. También en glaucoma no hay que ver de menos una evaluación pupilar. Los pacientes con glaucoma muchas veces, si llegan en una crisis aguda, van a llegar con la pupila dilatada que no reacciona a la luz, y muchas veces va a presentar un defecto pupilar aferente, que normalmente un paciente cuando se le ilumina con una lámpara el ojito, va a haber una constricción de la pupila, una miosis. Pero en estos casos, al iluminar el ojo del paciente, lo normal es que si haya una miosis pupilar, se va a hacer la pupila más pequeña, pero en estos casos, en el ojo afectado, vamos a ver que aunque iluminemos, el reflejo fotomotor no va a estar presente, la pupila se va a dilatar más o se va a contraer y se va a volver a dilatar en el mismo momento. Entonces, el manejo en el primer nivel de atención, siempre nos tenemos que enfocar en la promoción, prevención y tratamiento, ¿verdad? Entonces, lo primero a detectar es si hay una deficiencia visual del paciente. Si es así, empezamos a detectar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente. Si tiene familiares con glaucoma, si es diabético, hipertenso o algún otro de los factores de riesgo que previamente les mencioné. Y si es así, pues concientizar a la población la importancia de un control oftalmológico temprano, que se realice exámenes, y pues si sale alguna alteración, seguir los controles, un control continuo dependiendo de cómo esté la enfermedad. Y como tratamiento, realizar cribados de la población en general para el diagnóstico de glaucoma. Saber identificar los factores de riesgos o probables candidatos a tener glaucoma y referirlo al centro especializado de forma temprana para que esos pacientes logren tener y conservar la visión que tienen al momento y no llegar a la ceguera. Pero también les muestro lo que nosotros hacemos cuando un paciente nos llega referido de glaucoma. Bueno, nosotros hacemos lo que se llama biomicroscopía ocular con una lámpara de hendidura. Vamos a ver lo que ustedes también podrían ver a grosso modo con un oftalmoscopio directo. Los anexos del ojo, las pestañas, párpados, y vamos a ver lo que les explicaba al principio, la cámara anterior. Vamos a ver si la córnea no está opaca, si no hay reactividad de la pupila, está dilatada, que el ojito esté rojo con una inyección conjuntival y que venga con bastante dolor. Lo vamos a ver así. Con una córnea opaca, la inyección conjuntival, no hay reactividad pupilar, está dilatada la pupila, pueden haber irregularidades del iris, como vemos acá, y una inyección conjuntival, y siempre el paciente quejándose del dolor. O podemos verlo también así, sin lograr ver las estructuras de la cámara anterior por el edema que hay acá, y siempre la inyección conjuntival. Además, aparte de la biomicroscopía ocular, se realiza la toma de la presión intraocular, lo que se llama tonometría. Nosotros lo hacemos con un tonómetro de Goldman, donde usamos prismas, y lo que tratamos es que estos prismas se alineen en esta línea continua, y que cuando logremos esta figura es porque esa es la presión tomada. La presión normal, recordando estos datos, es de 10 a 20 milímetros de mercurio.
Otro examen del que nos ayudamos es la gonioscopía, que este no es más que el examen a través de un lente y la lámpara de hendidura. Es un examen de los ángulos iridocorneales, que es el que les enseñaba en el video, por donde se filtra el humor acuoso. Aquí vamos a ver las estructuras, si están los ángulos estrechos o están abiertos, para poder clasificar al paciente y darle el mejor tratamiento. Entonces, tenemos aquí la malla trabecular, que es el filtro del humor acuoso, y tenemos 5 estructuras. Si nosotros vemos las 5 estructuras, lo clasificamos como un ángulo abierto según la clasificación de Schaefer, y si está completamente cerrado, pues un grado 0 es de ángulos estrechos. Y para esto nos sirve la gonioscopía. Pero algo que sí se puede realizar con un oftalmoscopio directo es un fondo de ojo. Entonces, si tenemos un oftalmoscopio en la unidad de salud, podemos ver un nervio normal. Vemos los vasos que están centrales. El nervio tiene un buen color. Aquí se ve un buen anillo neuroretiniano. No está pálido. En cambio, un nervio con glaucoma, vemos que tiene estas escotaduras pálidas. El nervio está más pálido. El anillo del que les hablaba aquí ya no está conservado, está más delgado. Y los vasos se tienden a nasalizar. Lo vamos a ver hacia un lado y no centrales. Aquí ya empezamos a pensar que es un glaucoma. De estudios complementarios en lo que nosotros nos ayudamos para ver la progresión de la enfermedad y lograr un control de esta, son principalmente estos. La campimetría nos ayuda a evaluar los campos visuales del paciente. La paquimetría, evaluamos el grosor de la córnea y las irregularidades de esta, ya que si el grosor es muy aumentado o es muy irregular la córnea, nos va a dar error en la toma de la presión intraocular. También tomamos tomografías del nervio óptico para ver el grosor, cómo están las capas de fibras nerviosas, y también tomografías del segmento anterior, que nos ayuda a ver cómo están los ángulos del ojito, ¿no? Entonces, la campimetría, que nos ayuda a evaluar los campos visuales. Aquí vemos un campo visual normal. Esto acá se llama mancha ciega y es normal. Luego vemos ya un glaucoma inicial. Estos son escotomas. Vamos a ver manchitas negras que pueden aparecer en el centro, en la periferia. Y ahí vemos que el paciente, aquí con esto podemos clasificar al paciente en si es un glaucoma leve, moderado, severo. Y aquí vemos que el glaucoma ya está progresando, las manchas ya llegan al centro visual y se presentan y confluyen hasta llegar a ser totalmente negritas. La paquimetría es lo que les hablaba para ver el grosor corneal. Nos ayudamos de gráficas de colores. Los colores más cálidos son un grosor más delgado y los más fríos son grosores más altos. Entonces aquí más que todo nos ayudamos para ver qué tan regular es la córnea, para ver si van a ser fiables nuestras tomas de presión intraocular. Esto es solo para ilustrar lo que toma la tomografía del nervio óptico, en donde se toma una población similar al paciente y se compara con una base de datos ya previa realizada, y nos van a dar datos si la capa de fibras nerviosas está alterada, y aquí vemos más que todo el progreso de la enfermedad y frente a qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Valga la redundancia. Y el OCT de segmento anterior, que es una tomografía, aquí podemos ver las estructuras que le mostraba al inicio, la cámara anterior, la cámara posterior, y lo que nos interesa aquí es cómo está el ángulo. Aquí podemos ver que es un ángulo abierto y no está estrecho, ¿verdad?
Nos ayuda también a ver cómo está la córnea, el iris. Y bueno, en cuanto a tratamiento, está el tratamiento médico, tratamiento ya más invasivo como láser y tratamiento quirúrgico. Nuestro tratamiento médico, lo importante es que es un tratamiento individualizado para cada paciente. Se toman en cuenta distintos factores. Si el paciente tiene enfermedades respiratorias crónicas como el POC, no se pueden dejar el timolol y así se va eligiendo el mejor para cada paciente. Si el paciente es diabético, se va valorando cuál gota es el mejor para bajar su presión. Y si el paciente también tiene hipersensibilidad al tratamiento, se va alternando. Ya si estos medicamentos no nos funcionan para bajar la presión intraocular, tomamos otras medidas como un láser, que el objetivo principal es bajar la presión. Igual ya tratamientos quirúrgicos como la trabeculectomía, que todos van encaminados a regular la presión intraocular y preservar las fibras nerviosas del nervio y así no llegar a una ceguera. Okay. Y eso sería todo. No sé si tienen preguntas.